Pues muy buen día, amantes de la literatura y del pensamiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es mi amigo el maestro Alejandro Argüelles. Es un tema bien importante el que vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar del mito, del cual me interesaba mucho que viniera el maestro Argüelles, porque él es no solo un gran maestro, sino que también es un tema el cual ha profundizado y se ha ido especializando. Él da un curso, digamos, de manera particular, pero precioso, que se llama Sabiduría Antigua. Es un curso sobre sabiduría antigua, el cual ya lleva muchos años dando, el cual se los recomiendo. Lo puede dar a manera grupal o individual. Ahí abajo en la descripción dejaré su contacto o a quien editaré el video para que puedan ver, digamos, sus redes sociales y puedan contactarlo. Tiene un canal que se llama ACOE, si mal no me equivoco, Sabiduría. Y ahí también en redes sociales lo pueden buscar. Tiene muy buenos temas y en este curso, pues bueno, no tiene pierde, ¿no? Más para los momentos actuales. De manera general, el maestro pues ha dado clases durante muchos años, no solo, digamos, a nivel preparatoria, también ha dado licenciatura y también ha organizado talleres, digamos, para cualquier persona, es decir, talleres para cualquier licenciatura, para cualquier individuo. No está, digamos, nada más especializado para filosofía o para personas de la licenciatura en filosofía, lo cual hace que pues la plática sea más amena. Pues, muchas gracias, Alejandro. Y vamos a empezar introduciendo un poco de lo que vamos a hablar. El tema de hoy es sobre todo del mito, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es empezar a problematizar de manera muy general, primero, qué es el mito, o cuáles son los problemas actuales que tiene, por qué es tan, digamos, mal visto el mito hoy en día. Y, digamos, de manera general, Alex, ¿qué nos podrías decir del mito, ¿no? Es decir, ¿cómo lo definirías? ¿Cuáles las bondades que le ves y por qué piensas que es tan atacado hoy en día? Pues muy bien, muchas gracias, mi querido Doc. No les dijo, pero somos amigos desde hace muchos años y estudiamos juntos sexto de prepa y la verdad es que es una amistad de hace tiempo y pues estoy feliz de estar aquí acompañándolos y bueno, pues el mito es, es padre, o sea, revela las cuerdas que vibran en el alma de la humanidad. En el mito tienes la esencia de todo lo que somos. Encontramos en el mito pues esos suspiros del paraíso perdido, esos susurros de la divinidad que de alguna forma se le comunicó a los pueblos antiguos. Y pues este simbolismo es tan real, ¿no? Encontraba yo un video en YouTube que nos platicaba sobre pues, todos estos rollos del cientificismo moderno, ¿no? Que ha puesto al hombre en el cosmos en un punto muy especial. Y no cabe duda que la manera como interpretamos la realidad es como concebimos nuestra propia esencia. Ujú. Y como concebimos el mundo es la manera como lo conocemos. Entonces, si solamente tenemos en nuestra mente fórmulas matemáticas, si solamente pensamos que somos un punto en el mundo, en el exiguo lugar de una lejana galaxia, pues eso nos mete en un problema, concebirnos de esa forma, ¿no? Y antes de la revolución copernicana, pues el hombre tenía un lugar en el cosmos. El hombre se sentaba ahí y sabía que su posición vertical era como ese eje entre el cielo y la tierra. Y todos estos simbolismos que se desprendían de esta creencia en las divinidades era súper interesante porque le daban sentido y significado a todo. Justo en esto que estás mencionando, el sentido del significado, es más probable que nosotros tengamos significado por medio de las historias, por medio de los cuentos que nos narramos, Exacto. digamos, el hecho de que te digan, bueno, conocemos el ciclo de Krebs y conocemos el ciclo del agua, y por tanto hay que cuidar la naturaleza porque el calentamiento global, etcétera. Y las personas no reaccionan ante todo ese conocimiento. Es decir, bueno, pues está el calentamiento global, ¿qué importa? Pero las personas eran más aptas a cuidar el ambiente cuando, oye, pues es que ahí adentro de ese bosque está la mujer dormida, se contaban toda una historia, ¿no? Y entonces causaba no solo admiración, sino era un tipo de admiración, pero miedo, pero también sentirse parte de ese bosque o parte de esa naturaleza, porque lo que hacían era, a partir de la narración que se contaban, sentirse
parte de eso que, digamos, de otra manera, lo vemos ajeno a nosotros. Parece ser Exacto. que el cientificismo, como bien mencionas, lo que ha hecho es separarnos de todo lo demás. Y con las narraciones lo que hacemos es volvernos parte de las cosas, ¿no? Nos sentimos parte de. Vaya, yo uno de los problemas más grandes que veo también de atacar a los mitos es que estamos atacando una de las cosas más humanas que tenemos, que es la pedagogía, es decir, la facultad de aprender por medio de historias. Todo lo que nosotros aprendemos, ¿cómo le enseñas a un niño? Ah, pues, por medio de que cuente una historia. Y fíjate que Neil deGrasse, que es uno de los exponentes de la física ahorita más reconocidos, él ataca mucho la filosofía, pero está de acuerdo en que la forma de matar la inteligencia de un niño es quitándole su posibilidad de explicarse a sí mismo su entorno. Lo que él no dice, Neil deGrasse, que eso es hacer mitos. Es decir, él dice, llega un niño y le da un golpe a una sartén, etcétera, y empieza a vibrar, etcétera. Y entonces el niño dice, es que son los pequeños diablitos que están haciendo que todo se mueva como una reguileta. Entonces, ¿qué hace? El niño lo que está haciendo es contarse un mito. Exacto. Lo que Neil deGrasse nos está diciendo es que lo que hacemos al quitarle los mitos a los niños es quitarle su capacidad creativa de aprendizaje y su capacidad científica. El mito también nos permite formar los futuros científicos. Por tanto, Claro. eliminarlo, estamos eliminando la capacidad de asombro y de la capacidad de la niñez de contarse mediante el lenguaje que tienen o de narrarse su propia realidad. Claro, porque además sabemos que en los antiguos, en todos los pueblos de la antigüedad, hubo un paso del mito al logos. Entonces, este paso del mito al logos es del pensamiento mágico, de este discurso simbólico, es pasar naturalmente a darle un lugar a la ciencia. Pero algo que tienen mágico los presocráticos, por ejemplo, es que tenían un pie en lo simbólico y un pie en lo filosófico. Y entonces lees el poema de Parménides y es muy inspirador cómo la musa lo lleva y el carruaje y las puertas de la justicia para caer en la noción del ser. E incluso Platón. Platón en sus diálogos, pues cuántos mitos no mete como recurso argumentativo, pero Platón es caleidoscópico, en el sentido de que kalos es belleza, Ajá. eidos son las formas del mundo de las ideas y scopeo es ver. Uh-huh. Entonces Platón es caleidoscópico en el sentido de que nos permite ver la belleza de las ideas. Nos permite ver la belleza de las ideas. Platón entonces te eleva, ¿no? Uh-huh. Y ya Aristóteles no te eleva tanto. Ese no es tan Es de más mitos, racional, ese es ¿no? racional. Pero esta idea, y entonces algo que a mí me gustaría compartirte, es una frase de Mircea Eliade, Uh-huh. que dice que el símbolo es la sustancia misma de la vida espiritual. O sea, el idealismo platónico pues te eleva la virtud y el amor a través para hallar la sabiduría, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dice Mircea Eliade que el símbolo es la sustancia misma de la vida espiritual, no es una creación aleatoria de la psique, sino que proviene de un nivel de existencia ontológicamente superior y tiene una función elevada, sacar a la luz las modalidades más ocultas del ser, la memoria impresa de una existencia más rica, más completa y casi beatífica. Híjole, es que, vaya, me encanta la cita, porque de hecho sí lo podemos contemplar, ¿no? Al final del día, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, una relación de, ya sea de amistad o de noviazgo, o inclusive laboral dure? Es decir, es la capacidad de sacar a partir de la narración la belleza de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo, ¿qué te gusta? Una pareja, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando dejas de narrarte el hecho de cómo se conocieron, las adversidades que han pasado juntos, y siempre este discurso empieza a ser un tanto hasta, digamos, no tal cual en la realidad, sino que tiene sus factores mitológicos, ¿no? De que tú le estás poniendo ahí la belleza, cómo lo viste, todo ese aspecto y demás, o hasta en una amistad, bueno, fue cuando salimos de campamento y empieza a narrar. Lo que estás haciendo es encontrar la belleza o darle belleza a algo que de suyo está ahí, digamos, por sí misma, pero tú le estás rescatando y le estás dando forma a eso. Entonces también los mitos son la capacidad de, no solo de asombrarnos, sino de construir una realidad, ¿no? Que de suyo, si no nos la narramos,
pues esta realidad nunca va a ser construida. ¿Cuál es el problema? O sea, no es de a gratis que haya tanto cansancio en la juventud de hoy en día. Que todo les dé flojera, que nada les apasione, que vean como que todo parezca, digamos, desesperación, sin sentido y ausencia. Porque lo que han dejado de lado son las narraciones. Es como si nosotros nos ponemos a pensar en, y esto, digamos, fue algo que retomo, no lo voy a plagiar, lo retomo de mi amigo, nuestro amigo Daniel Ocampo, y él tiene esta idea que él dice, es lo bonito de las narraciones, él una vez me contó, dice, cuando tú ves en El Hobbit cómo Bilbo Baggins vive cómodo en su hogar, tiene todas las satisfactores del mundo, desayuna 3 veces, come 2 veces, fuma su pipa, toma cerveza, y dice, ¿hasta que qué? Hasta que llegan unos enanos, una narración fantástica, a interrumpir la seguridad de su hogar, y eso que nos hace interrumpir la seguridad, que nos hace tener, es lo que nos hace tener aventuras, irnos hacia otros lados, etcétera. Es decir, las narraciones nos sacan de nuestra área de confort. Pero ¿qué es toda la modernidad de hoy en día? Buscar el confort por encima de las aventuras, de las narraciones y de lo mágico. Sí, fíjate que mi mamá me dijo este mes, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Y entonces me dijo, le digo, libros. Y entonces conseguí este libro que se llama Mitoterapia, el poder curativo de los mitos, de Carlos Goñi, que es un doctor en filosofía, él es español. Y hablando justo esto de la comodidad de la que hablas, él dice que ese conócete a ti mismo, el notis auton de los griegos, lo hemos sustituido por el sé tú mismo. Mm. Lo que es una cosa gravísima, porque dice el moderno eslogan, principio y fin de las recetas de autoayuda, nos dice que no tenemos que curarnos de nada, que simplemente debemos ser lo que somos, que tenemos que actuar espontáneamente, despreocuparnos de todo, vivir sin complejos, y dice precisamente que los mitos nos curan de eso, de esa despersonalización, donde ese sé tú mismo nos evade, o sea, venir al ser es venir al lenguaje, como decía Heidegger. Entonces, el tema aquí no es tanto evadirnos del conocernos a nosotros mismos, porque conocernos a nosotros mismos, por supuesto que nos saca de la zona de confort, ¿sí? Dice él que en las historias mitológicas se pone a prueba todas las posibilidades de nuestro carácter, los delirios, los afanes, las virtudes y los vicios, las grandezas y las miserias, las ilusiones, los fracasos, los ideales, y en ella se destila, como si fuera un laboratorio, la esencia de lo humano, todo lo que podemos llegar a ser, desde lo más ruin y atroz hasta lo más heroico y magnánimo, se encuentra en la alquimia de los mitos. El problema que tenemos hoy en día son los móviles que nos inmovilizan, el logos. O sea, Eso me gustó, ¿eh? Oye, porque sí. le das al, o sea, esto es la nana perfecta, Ajá. porque ¿cuántos niños ves en el restaurante absortos en su maquinita? Pero entonces la imagen ahí ya está dada, el niño no tiene que crear, no tiene que imaginar, entonces no hay símbolo, no hay nada, porque todo ya está dado, o sea, esto es el colmo del positum, del positivismo, o sea, lo que ya está puesto. Entonces no hay mucho para dónde jalar si ya el niño tiene, es un juego en el que ve las imágenes, pero entonces antes ¿qué hacían? Cuéntale un cuento para dormir a la criatura y entonces pues llegaba un mundo mágico antes de dormir y además el mundo mágico, pues en los sueños entras a un mundo donde todo es tuyo, ¿no? Y Uf. entonces, o sea, un cuento antes de dormir es esto, ¿no? En vez de estar ahí dándole y dándole a la pantallita, ¿por qué no leemos antes de dormir? O sea, somos lenguaje, somos tiempo, somos... ¿Qué nos distingue de los animales? ¿Cómo nos describían los griegos? ¿Te acuerdas? Foné Ujú, semantique. ujú. O sea, es un aliento vital pero con significado. Y esto de pasar la página, a mí me cuesta un trabajo leer En tableta en o en tableta, ¿no? O sea, computadora, sí, sí, sí. tener el libro, subrayarlo, moverle, hacerle. Entonces, irte a la cama con una narración, con algo, es algo mucho más fructífero que estar absorto en el teléfono, ¿no? Pero, a ver, varias cosas, ¿no? De lo que mencionas, primero, bellísimo, porque la despersonalización, el lenguaje de la despersonalización es justamente ese. Claro, El se dice, se hace. Entonces tienes que afirmar lo que eres, ¿no? El ser, lo que, nada más, apps, se hace esto, ¿no? el Dasman, Exactamente. es el Y, Dasman. y justamente lo que tú estás mencionando, recuperar esta capacidad
contar historias desde a nivel infancia, de que el niño no esté absorto en que lo que le están dando, sino que pueda dar, no solamente tiene una referencia, digamos, epistemológico de capacidad de conocimiento, sino también de autoestima. Claro, El totalmente. autoestima, nuestra autoestima se construye por lo que somos capaces de dar y de construir. Alguien que no se siente capaz de generar pensamientos, de generar ideas, de cambiar su realidad, de narrarse a sí mismo su realidad, es un niño que va a estar condenado a una autoestima muy, muy baja. Y de hecho eso es lo que está terrible. Es decir, los padres con tal de quitarse, como tú dices, el pagar la nana o por no estar, digamos, porque pues nos hemos vuelto una sociedad muy egoísta, ¿no? Yo quiero mi tiempo, yo quiero mi espacio, entonces la forma de tenerlos absortos y yo seguir con mi abstracción también en un celular o que no hagan ruido, cuando un niño de suyo sano tiene que hacer ruido, es darle un celular, darle un iPad, va a estar absorto, pero a largo plazo, eso que se ahorraron en Nana, lo van a tener que pagar en psiquiatra o en psicólogo. ¿Dónde está el ahorro? ¿Te das cuenta? Exacto. Por tanto, es verdad, es decir, más mitos, menos Prozac, menos psicólogos. Es decir, la capacidad de contarnos, ¿qué haces cuando vas inclusive a terapia? No estoy diciendo que no vaya, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Cuando Claro. tienes, o sea, naturalmente, si tienes un problema y demás, pero a veces llegan a terapia, y esto me lo contó también nuestra ex colega, Cintia, ¿no? Cintia. Cintia Peña, Sí. ella me decía que luego el problema es que, hola Cintia, que no saben contarse o que no saben narrar las cosas, los pacientes que tienen. ¿Y por qué? Porque tu autoestima baja, no saben narrar. ¿Cómo van a ni siquiera identificar qué tienen si ni siquiera se pueden contar su propia historia? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un problema bien real. Lo que me gustó que dijiste es maravilloso. El celular o los artefactos modernos lo que están evitando es que nosotros podamos no solamente conocernos, que es a lo que venimos, a conocernos a nosotros mismos, sino que nos están dando ser solo receptores y ser quienes somos. Pero cuando no te conoces, no sabes quién puedes llegar a ser. Que eso es lo más bello que tenemos, no solamente lo que somos, sino quién podemos llegar a ser. Y para eso hay Sí. que conocernos. ¿Y cómo te conoces? Pues con las historias que narras. Lo más bello que tenemos, nuestras propias historias. Oye, está padrísimo eso, ¿no? Híjole, no lo había visto de esa manera, ¿eh? Sí. Está fuerte. Sí, la verdad, pues los mitos no nos narran algo histórico que Ujú, sucedió en algún tiempo inmemorial, sino son los símbolos de ujú. cómo los antiguos percibían pues estos susurros de la divinidad, cómo ellos comprendían su lugar en el cosmos y entonces de ahí partimos para entender la realidad. Y entonces el mito moldea la forma de ser y la forma de pensar de los pueblos. Y ahí su validez, entonces. Claro, y además lo lindo es que los dioses estaban atados a sus tierras. Ah, qué padre. Entonces, o sea, el dios de los dioses de los egipcios no eran los dioses de los babilonios, Claro, aunque la base común, según los mitógrafos, pudiera ser un diluvio universal, sí. pues las formas como cada uno interpretaba sus cosas, y por eso luego las guerras por la religión, porque los dioses están atados a sus tierras. Y esto pudiera parecer viejísimo, pero no es viejísimo, o sea, es algo tan actual que hoy el conflicto árabe-israelí sigue presente, pero por un tema de un discurso simbólico. Bueno, oye, por eso les dije que lo tenía que invitar, está padrísimo. Nada, sí, claro, ¿no? O sea, oye, lo que estás diciendo está padrísimo porque, de hecho, el conflicto actual, cuando yo he escuchado al primer ministro de Israel, Netanyahu, o a una de sus manos derecha, que es Daniela Weiss, todo su discurso es mitológico, teológico, digamos, es una narración. Entonces, yo no he escuchado, dicen, pues es que, digamos, en un discurso económico, no lo he escuchado. El discurso histórico está mezclado con narración, con ficción, con mitología. Por ejemplo, Daniela Weiss, que es como la mano derecha de Netanyahu, dice, es la tierra que nos fue prometida por Dios. ¿No? Entonces, desde que huimos, desde que entonces va narrando todo esto, que no es una narración histórica, Ujú. es una narración, digamos, de un mito, donde dice, el pueblo de Israel llega hasta tal punto, y esa va a ser la gran Israel, pero no por una cuestión, es más, ni siquiera tiene claro los límites geográficos. Ajá. Sus límites vienen del texto bíblico, ¿no? Entonces, obviamente ella lo está interpretando como ella quiere, ¿no? O sea, naturalmente. Pero lo que tú dices es real.
Nuestros conflictos actuales parecen ser más de discurso simbólico que por el hecho, digamos, fáctico, tal cual, de un conflicto entre las personas. O sea, primero es el aspecto narrativo y por ello las personas se están atacando. Es decir, no es como que a algunos pueblos les haga falta, por ejemplo, más tierra. No es como que les haga falta a lo mejor más dinero, ¿no? O sea, nos queda claro que no. Al menos en este conflicto que estamos hablando, ¿no? A Israel no es como que le haga falta más dinero. Pero es una justificación narrativa que tiene que ver más con lo simbólico que con otra cosa. Entonces, vaya, nuestros conflictos son simbólicos. ¿Por qué, vaya, ¿por qué se pelean inclusive? Sí, es que tienes razón, está padre. Porque yo me lo pongo a pensar ahorita. ¿Por qué se pelean las parejas? Por el discurso simbólico que cada quien tiene de lo que debería de ser una relación. Entonces, a lo mejor tiene uno un discurso simbólico, como yo trabajo, mi pareja tiene que tener todo el hogar acomodado, limpio, demás, etcétera. No lo tiene, le reclama, pero no tiene claro que es el discurso simbólico que tiene, y como no conoce el de la otra persona, son dos discursos simbólicos entre ambos que están chocando y terminan separándose. Ujú. ¿No? Entonces, vaya. Y esto lo resuelve la teogonía, Dime, ¿no? dime. Fíjate que, bueno, antes, con lo del conflicto árabe-israelí, nada más como paréntesis para acotar, ¿cómo se llaman sus armas? ¿No? Que la espada, creo que es la espada de David. Ajá, sí, 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 o sí, sí. sea, todo es como muy simbólico. Ahorita el domo de hierro, ¿no? Que tienen ahorita para evitar los misiles, tiene que ver con referencias también bíblicas, ¿no? Entonces, Sí, claro. más la espada de David, pero bueno, ya metiéndonos más al tema de los mitos, y en este asunto de cómo los mitos tienen este poder curativo, porque pues tiene una fuerza vital Ujú. mucho más fuerte, dice acá Carlos Goñi, tiene una fuerza vital mucho más fuerte que cualquier discurso de autoayuda, fundamentado en una psicología positivista. Claro. O sea, el discurso simbólico te permite relacionar muchas cosas, ¿no? Entonces al principio todo era el caos, pero uno de los dioses más antiguos, y lo dice Platón en el banquete, es Eros. Claro que Ujú. sabemos que Eros tiene diferentes linajes, diferentes Claro. genealogías, ¿no? Es el más esquivo de todo. Sí, o sea, depende a quién leas, te cuentan diferentes orígenes de Eros. Pero bueno, Claro. Eros lo vamos a dejar a lo mejor y para el 14 de febrero. Sí, para que Una, tenga este punch, ¿no? sí, su lugar en el cosmos. Exacto. Y entonces empieza Hesíodo narrando que todo al principio era un caos, Ujú, ¿no? Hay interpretaciones que piensan que el caos era una simple oscuridad, un simple abismo. ujú. Hay interpretaciones que está un caos todo revuelto. Todo desorden. Y esto es muy hermoso porque los primeros 4 versículos de la Biblia te hablan de una historia de conversión y de liberación, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Sí. Ahí es cuando permitimos la maldad en nuestra vida. Y llega el punto en el que el espíritu revolotea sobre la faz de las aguas. Y de repente Dios dijo, sea la luz, se hace la luz y separa la luz de las tinieblas. Qué bonito. Y esto es algo que pasó. Y como concebían los antiguos el amor. O sea, al principio era el caos, pero de los dioses más antiguos es Eros. Porque Eros le puso orden al caos. Y entonces ya empieza la separación y entonces vienen Gea y Urano. Y claro, muchas veces nos gustan los mitos de los grandes héroes, ¿no? La Ilíada, la Odisea, cómo Perseo le corta la cabeza a A Medusa, Medusa. cómo se logra esta liberación del laberinto con Dédalo e Ícaro, todos Ajá. estos mitos tan lindos. Pero encontramos, y esto lo aprendí de Carlos Goñi, encontramos cosas increíbles en las primeras deidades, ¿no? Sí. Cómo el amor le puso orden al caos Ujú. y cómo después llegan Urano y Gea, donde Urano vuelve a meter a Gea a sus hijos, y entonces un acto de liberación, Cronos, que es el más chiquito, agarra la hoz, corta los testículos de Urano, Sí. los avienta al mar y de la espuma, que afros en griego es espuma, surge Afrodita. Pero dice Hesíodo, que aquí también nos acompaña nuestro amigo Hesíodo con la teogonía, no es la traducción más fina, Pero mira, para efectos pero, prácticos es lo pero que para hay efectos y prácticos, sirve. dice Eros la acompañaba. Entonces Eros acompañaba a Afrodita y Afrodita pues empieza a meter este orden
Cronos, que es el tiempo, empieza a tener supremacía ya sobre Urano y hace que Urano y Gea se logren separar, porque Urano era este que se le tumbaba a Gea todas las noches. Y entonces Claro. esto es muy simbólico porque encontramos cómo en las relaciones tóxicas las personas están sobre el otro y no hay ese espacio vital. O sea, Gea y Urano no pueden estar así, si no, no tendríamos el mundo que tenemos ahorita. Entonces, el amor logró hacer esta separación y entonces se dio este espacio vital que todos necesitamos. Y si hay que ser cortante con la espada, perdón, con Sí. la hoz, como lo fue Cronos, y también dice Cronos era el más chiquito, pero es el que se atrevió a ponerse contra su papá y a final de cuentas ahora pues llegó el imperio del tiempo. Uf. Ah, qué Entonces, belleza. y aquí, fíjate cómo al principio de la teogonía tenemos el espacio y el tiempo, las formas puras a priori de la sensibilidad. O sea, También la posibilidad de conocimiento. la posibilidad de conocimiento. Y después, lo más curioso, como dice Carlos Goñi, llega la noche, Ujú. ¿no? Llega Nix, que es la noche, de ahí viene la palabra enigma, hay Ujú. nictes, que es lo enigmático. Gea y Urano nos hablan de un espacio vital, que es algo precioso. Y después, pues todos necesitamos nuestro espacio, pero también necesitamos nuestro tiempo. Y esto es algo muy bonito. Y entonces llega Cronos con la supremacía, pero ¿qué pasa con Cronos? Cronos empieza a comer a sus hijos. Sí. Y entonces la exégesis que hace Carlos Goñi es súper interesante porque dice que muchas veces este poderoso titán se va tragando todo lo que vivimos. Así como Cronos se devora a sus hijos, Ajá. el tiempo nos devora. Y Claro. entonces todo lo que hemos hecho pues va a parar a ese estómago infinito. Y los agrios ácidos gástricos del Cronos pueden generar ese remordimiento Uf. de las cosas del pasado. Entonces, Cronos libera a su madre y a sus hermanos, sí, pero nos encadenó a todos nosotros a vivir bajo la estructura del tiempo, a vivir como sus esclavos. Y lo más curioso de todo esto es que aquí hay una enseñanza importante. El orden determina la capacidad de nuestra vida. En una librería acomodada caben mejor los libros, en una cabeza acomodada caben mejor las ideas, y luego muchas veces decimos, es que no tengo tiempo para esto, es que no tengo tiempo para el Claro. otro, pero es que ponemos, las prioridades están revueltas. Y Cronos, a pesar de que nos marca ciclos, ritmos y demás, es importante cómo Cronos en nuestra vida, si lo sabemos gestionar bien, como decimos, ¿no? Todo cabe en un jarrito, Exactamente. sabiéndolo acomodar. Pero fíjate qué importante no es tanto el tiempo, sino lo que hagamos con él. Entonces, no se trata de dejarnos llevar, como dice Carlos Goñi, por la impaciencia, las prisas, el agobio, sino apuntar en nuestra agenda un consejo muy práctico que nos da la mitología, que es este famoso darle tiempo al tiempo. Pero el tiempo sin el amor no va a ordenar nada. Uf. El tiempo sin el amor no va a ordenar nada. Me encanta. Entonces, fíjense cómo las primeras deidades, ¿no? Ujú. La noche, la tierra, el cielo, que puede decir, bueno, ahí no hay tantas enseñanzas, pues Carlos Goñi nos ayuda a hacer una exégesis muy linda sobre estos grandes titanes que son las estructuras básicas en las que nos movemos, el amor, el espacio y el tiempo. Si Oye, sobre eso sí. reparamos, estamos del otro Estamos lado, del otro lado. Pero para todo, ¿no? Es decir, para todo. oye, quiero tiempo para mí, pero me doy tiempo, pero como no tengo amor propio o no es no hago algo que me apasione y demás, ni siquiera se hace qué hacer con ese tiempo. No me aguanto a mí No me mismo. aguanto a mí mismo. Sí, ¿Y cómo me voy a conocer a mí mismo si no me aguanto a mí mismo? No puedo nada más ser yo mismo, ¿no? Como esos que van por la vida diciendo, pues es lo que hay. exacto, exacto. Y ¿No? que se friegue el mundo. Pues ¿cómo? O sea, también el otro nos impone un límite, ¿no? O sea, no podemos transgredir el límite del otro. Claro. Oye, está padrísimo eso. A mí me gusta un buen y qué bueno que lo traes a colación, porque a mí, y algo de lo que también quisiera hablar ahora, es del hecho de cómo todos estos mitos y cómo todos estos dioses o estas narraciones fantásticas, y sobre todo los mitos, eran un tipo de naturalismo. Es decir, Ujú.
las personas lo que estaban encontrando era un tipo, no de lo que debían ser, pero también entender su naturaleza, ¿no? Entonces, estaban entendiendo un poco la naturaleza humana a través de los mitos. Por ejemplo, si bien Cronos se come a sus hijos, pero pues Zeus se escapa, lo logran ocultar, ¿no? Entonces no se lo come. Y Zeus después lo que hace es enfrentar a su padre, hacer que vomite a sus hermanos, recuperar, rebelarse contra los titanes y ocupar, digamos, ahora la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se divide en la tierra, si te das cuenta, entre pues, Poseidón, Hades. Hades y Zeus, ¿no? No le toca nada a Deméter, no le toca nada a Hera, a las mujeres no les toca nada, ¿no? Entonces, también aquí vemos un aspecto bien interesante de los mitos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos tener a partir de Zeus? Cuando nosotros vemos a Zeus, y si vemos todas sus historias y demás, si quitamos las historias en donde engaña a alguien para tener procreación o reproducción con esa persona, donde viola, donde tiene tantos hijos y demás, nos queda una historia chiquititita, ¿eh? Entonces, sí. Zeus era un salvaje, ¿no? Era de esos así terribles, era una persona terrible. Y sin embargo, era el más grande de todos los dioses. Y si nosotros leemos la Ilíada y nos empezamos a meter con este texto, vemos, por ejemplo, cómo Aquiles, Héctor, Agamenón, todos tienen esta forma de ser en donde relativamente están buscando este modelo de actuación que es el de Zeus. Por ejemplo, en el capítulo primero de la Ilíada, bueno, en la primera parte, se narra lo que pues, vulgarmente es conocido como la furia de Aquiles. Y la furia de Aquiles no es otra cosa, sino que el ejército de los griegos reconoce a Aquiles como el mejor de los guerreros y para ello le dan un botín de guerra, que el botín de guerra no es otra cosa, sino una mujer, y es una mujer llamada Briseida, ¿no? Entonces, así como Zeus tiene su reconocimiento teniendo copulación, vamos a reconocerle a Aquiles ser un gran guerrero por medio de un botín de guerra llamada Briseida. Todo va muy bien, etcétera, pero pues también tenemos al rey de los griegos, que hasta entonces era Agamenón, y le dan a Criseida. Pero resulta que Criseida era hija del sacerdote Crises, que era el sacerdote de Apolo, se queja con Apolo, le lloriquea y Apolo dice, no te preocupes, pues tú eres mi sacerdote, le voy a mandar una plaga a los griegos para que regresen a Criseida, hasta que, digamos, y si no la regresan, se van a seguir muriendo de la plaga. Viene Calcas Testórides, interpreta la plaga como que es el hecho de que Agamenón no quiera regresar a Criseida, la termina regresando, pero Agamenón es un viejo lobo de mar. Él es astuto, él sabe sus mitos, él sabe sus narraciones. Claro. Él sabe que el hecho de que pierda su botín de guerra, que es simbólicamente su reproducción, su copulación, lo que está haciendo es quitarle el modelo de jerarquía más alta como lo tenía Zeus. Va a dejar de ser el que tiene su copulación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está bien, llévensela, pero me voy a agarrar mi propio botín de guerra. Y en el libro lo dice tal cual, en esta narración también fantástica, nos dice que el mismo Agamenón le dice tal cual, voy a tomarme a Briseida, la mujer de Aquiles, para que de aquí en adelante nadie piense que es igual a mí y temor tengan de mí. Así literal. Es para que nadie piense en que somos iguales. Te voy a mostrar que dentro de la jerarquía, el que está más cerca a Zeus y que también es el alfa reproductor, soy yo. Sí, sí, sí. Y todos los demás ahí se quedan, ¿no? Entonces, también nos está dando una manera, es decir, qué narración más salvaje, pero también nos está dando una posibilidad de entender la política, la forma de simbólicamente adquirir poder. Bueno, nosotros pensamos que esto es muy lejano, pero si leemos o nos encontramos con las narraciones del narcotráfico en México, los narcotraficantes actúan exactamente igual. Tenemos estas narraciones donde los narcotraficantes poderosos contrataban o tenían a actrices de telenovelas. Y aquel que podía pagar o mantener una actriz de telenovela era nada más de ese narcotraficante y lo que hacía era mostrar que le daba por era su botín de guerra, ¿no? Que tenía su reconocimiento ante todos los demás. En el momento en que ya esa actriz o la pareja lo engañaba o se iba con alguien más, se armaba un desastre. Se empezaban a atacar entre ellos, así como Aquiles y Agamenón. Entonces, vaya, no es el hecho de que estén enamorados,
de que amen a las actrices de telenovelas. Nunca en la narración nos dice que Aquiles estaba enamorado de Briseida o que Agamenón estaba enamorado de Criseida. Era una cuestión de competencia entre seres dominantes. Por tanto, los mitos nos hablan del amor, de la política, del conflicto, de la guerra, de la paz, y a veces los conflictos vienen por cuestiones tan básicas, tan instintivas, como es el hecho de que alguien tiene que tener acaparación reproductiva para mostrar que es el mandamás. Y eso pasa a nivel narcotráfico en nuestro país, como en las narraciones mitológicas con los héroes griegos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estamos aprendiendo más no de cómo deberíamos de ser, sino de cómo somos, lo cual, sabiendo, como tú dices, conociéndonos, el conócete a ti mismo es conociendo cómo somos, nos da la posibilidad de también saber qué podemos llegar a ser, cómo modificarnos y no quedarnos nada más con eso. Y me Claro. parece que eso es de una riqueza profundísima. No leemos los mitos y por tanto tampoco nos conocemos a nosotros mismos, porque no entendemos esta parte de nuestra naturaleza que, perversa o no, ahí está, ¿no? Sí. Y pues fíjate que parte de nuestra naturaleza es la noche, ¿no? Y quiero regresar a este gran punto de la noche, porque la manera como Hesiodo nos va narrando la noche, Ujú. nos va narrando pues todas las penurias que vivimos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los hijos de la noche? Ajá. Por ejemplo, Hesiodo en la Teogonía cuenta que de la Nix se engendró una letanía de alegorías como la angustia, la vejez, que es Geras, el sueño, hipnos, el sarcasmo, momo, el engaño, ápate, que me suena más como apatía, pero las moiras, que son clotolaques y siátropos, que son las dueñas del destino, Ujú. la venganza, que es némesis y la discordia. Entonces pareciera que está describiendo cómo cuando nos sentimos mal, viene una procesión de nuestra infelicidad. O sea, cómo la angustia nos lleva al engaño, a la apatía, a la venganza, a la discordia. Y entonces, una vez más, el que pone aquí el orden un poco es el tiempo y el amor, ¿no? Entonces, caos engendra el amor y pues dice Carlos Goñi que mientras haya en tu vida un resquicio de amor, habrá esperanza, ¿sí? Al querer, te quieres de una forma ya no caótica, sino orientada hacia el amor y ese Dios que convirtió el caos en cosmos, que es Ujú. la belleza, lo arreglado, lo ordenado, y que de ti saca a flote, o sea, más bien que a ti te saca a flote cuando todo va mal, esto es muy bello. Pero yo creo que el amor debería ponerle orden a estas pasiones desordenadas, ¿no? Pero, pero hay que interiorizar. Para efecto práctico, me gusta mucho lo que estás diciendo. ¿Pudieras darnos un ejemplo de cómo el amor podría dar orden? Estaría genial. O sea, un ejemplo ahí práctico. El amor podría dar orden. Pues mira, pienso en el banquete de Platón, Ujú. que pues de verdad es una belleza, ¿no? Llega un punto en el que Agatón, me parece que es, no me acuerdo si es Agatón, o sea, uno de ellos empieza a hablar del amor Ujú. como este maestro, Sí. ¿sí? Que, que domeña los mares, déjame te busco la cita, la tengo por aquí, dame 2 segundos, Sí, sí. porque vale la pena leerla, porque eso es una parte monumental del banquete, y la tengo por aquí. Sí, sí es Agatón. Ujú. Dice, Eros es muy bello y muy bueno. Ujú. Hay gente muy desilusionada que piensa que el amor es horrible, que... Pero ¿por qué Agatón en el banquete? Pues imagínate a los cuates platicando, así como estamos ahorita tú y yo, después del concurso de poesía, dijeron, pues vamos a festejar, después dijeron, no, pues mejor cuando estemos ya más tranquilitos, entonces armaron eh, el banquete para el siguiente día y se pusieron a hacer estas alabanzas al dios Eros. Y Ajá. aprendemos mucho de este dios en este diálogo de Platón, que es el banquete. Y entonces, fíjate que Agatón nos dice que Eros es muy bello y además es muy bueno. Eros es el que da paz a los hombres, calma los mares, le da silencio a los vientos, lecho y sueño a la inquietud,
Ujú. Él es el que aproxima a los hombres y les impide ser extraños los unos a los otros. Es principio y lazo de toda sociedad, de toda reunión amistosa. Preside las fiestas, a los coros y a los sacrificios. Llena de dulzura y aleja la rudeza. Excita la benevolencia e impide el odio. O sea, todo lo que la Nix provoca en esta noche de la vida, cuando la vida llega y te desorientas, unas tinieblas tremendas que no sabes ni por dónde. Sí, esto todo el mundo lo hemos vivido. Entonces el amor empieza ahí a hacer todas estas acciones y dice, en fin, es la gloria de los dioses y de los hombres, el mejor y más precioso maestro. Y todo mortal debe seguirle y repetir en su honor los himnos de que él mismo se sirve para derramar la dulzura entre los dioses y entre los hombres. Mm. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le cantamos tanto al amor, no? Este grupo que se llama Río Roma, al revés, lo lees al revés y es oír amor. Ujú. O- Le cantamos mucho al amor. Entonces tenemos al príncipe de la canción que nos dice que Eros y Ágape no es lo mismo, amar y querer no es igual. Amar es sufrir, es el amor ágape, querer es gozar, es el amor erótico, pero es este amor erótico desordenado, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, en ese sentido, creo que Eros puede ser maestro y meterle orden a Eso, las cosas, como eso, decíamos. eso me gusta mucho. Y de hecho, sí, a ver, yo me quedé pensando en esto que estás mencionando y me lo puse de la siguiente manera. Tú puedes estar, por ejemplo, con un conflicto, supongamos, con un amigo inclusive. Y de los amigos siempre sabemos cosas que les lastiman o les duelen. Y podríamos atacarlos inclusive ahí donde más les duele. ¿Y qué es lo que hace que no utilicemos eso que tenemos de conocimiento para herirlos? Lo que hace que, digamos, tengamos esa paciencia o ese orden y demás es el hecho del amor. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Me retengo, ¿no? Es decir, sé dónde le podría dar y le podría dar durísimo. Ahora, no es que no lo conflictúe con él mismo, le pongo un espejo para que vea a lo mejor la salvajada que está haciendo y Exacto. demás, pero no lo destruyo. Y creo que ese límite, creo que ese orden que tú estás, porque el límite es orden, así como lo estás mencionando, ese límite nos lo damos por amor, ¿no? Es decir, te confronto, te muestro como un espejo tus defectos, etcétera, pero el límite está en no te destruyo a partir de lo que sé que podría destruirte. Y eso lo hacemos, es refrenarte por amor, lo cual difícilmente estaría si no estuviera presente, ¿no? Y fíjate que un día estaba yo tomando un curso sobre este tipo de relaciones Ujú. tóxicas, relaciones amorosas. Es un curso de capacitación que nos daban para saber cómo orientar a los chavos en este tipo de temas. Y entonces la ponente nos puso una frase de Slavoj Žižek. No te puedo decir en qué libro está, porque solo la mencionó. Le tenemos que creer, supongamos que es de Slavoj Supongamos que es Žižek, de él. Sí, sí, sí. pero la frase está buena. Amar implica confianza absoluta. Al amar a otro le doy el poder de destruirme confiando en que no lo hará. Y sí, Ujú. y sí. Oye, Exacto. está padrísimo, mira. Los mitos no solo nos enseñan sobre violencia, política, amor, de tantas cosas, sino que también me parece que nos están ayudando a hablar de lo que más nos importa, que es conocernos a nosotros, ¿no? Entonces, menos mitos, menos capacidad de conocernos. Eh, por tanto, no sé, si tuvieras que darle un consejo así a un joven o a una joven pareja, este, para educar a sus hijos o para resolver un problema entre ellos, ¿qué utilizarías de la mitología para darles ese consejo? Fíjate que hay una cuenta que sigo Ujú. que se llama Cordón de Tres Dobleces. Ajá, Dice el Cogelet, el Eclesiastés, el predicador, ajá, que mejores son dos que uno. Y un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a que si en la relación estás tú, la otra persona y Dios, ujú, se hace como una especie de trenza y la trenza es fuerte. Tú sabes que en las construcciones la tridilosa es una estructura triangular que soporta todo. Entonces, Cordón de Tres Dobleces hizo una publicación muy interesante hace poco que le preguntaron algo al chat GPT. Le ajá. preguntan al chat GPT, si tú fueras Satanás, ¿qué harías para
minar una relación de pareja? Y la respuesta de la inteligencia artificial fue muy buena, ¿sí? Y una de las cosas decía precisamente es alejar a las personas de lo espiritual. Ujú. O sea, a final de cuentas, esta es la etimología de diablo, dia, que quiere decir Ah, a través de, y balo, que es algo que se lanza y que parte por en medio. Entonces, esta división que se da es esta parte donde nos olvidamos de lo simbólico y donde el cientificismo en este sentido puede ser diabólico, sí, en el sentido de que nos ha separado la materia de la forma, ha separado la materia del espíritu. Y entonces estamos condenados a ser pura materia, pero de la materia no puede venir la mente, de la mente puede venir la materia. Y esto es algo muy interesante porque si nosotros nos separamos de lo espiritual, vamos a entrar en un problema serio. O sea, si solo somos materia y no hay nada en nosotros espiritual, ya lo decía Hans Blumenberg, ¿no? Todos estos totalitarismos que propician esta despersonalización, esta indiferencia, donde una idea de Hans Blumenberg, este filósofo alemán del siglo XX, es que el peor enemigo es la indiferencia. ¿Y qué nos va a regresar? Dice Blumenberg, las narraciones mitológicas. Las narraciones mitológicas son lo que le va a dar sentido y significado, ¿no? Entonces, no los estamos invitando a creer en Zeus o en Apolo, no, ¿no? sino a tener Sí, esta vida espiritual que nos haga reconectar con lo profundo, ¿sí? Donde, claro, sabemos que la Tierra es esférica y si sabemos que la Tierra solo gira alrededor de una bola de fuego, pues ahí caemos en una despersonalización, ¿no? claro. Pero, pero ¿qué tal pensar la Tierra como algo plano? No porque así lo sea, sino, o sea, porque no caminamos de cabeza, o sea, caminamos erguidos en una cúpula donde las grandes lumbreras, que las lumbreras es lo que separó la noche de nosotros, Claro, y entonces ver esta parte espiritual, o sea, nos hace reconectar con nosotros. Si solo somos pura materia, pues no. ¿Qué consejo le puedo dar a las personas que le hagan caso a esa parte espiritual que tenemos? Porque la tecnología y todo el modo de pensar posmoderno nos ha orillado a este tipo de cosas donde lo que hay es lo que ves. Y si claro. no vemos a Dios, Dios no es, Dios no existe. Y esto nos mete en un problema, porque todas estas narraciones, y esto es algo que yo trabajo mucho con mis alumnos, o sea, ¿por qué al principio de los tiempos, por qué no solo el ser humano al preguntarse el porqué de todo cayó directo en el pensamiento racional? Claro. ¿Por qué no caímos directo en el pensamiento lógico? Tuvimos que pasar por una etapa Sí, mitológica sí, sí, porque es de acuerdo. nuestra esencia. Ya, Así somos. está padrísimo. Y ve, tan es así que ahorita que lo estabas mencionando, me recuerdo esta parte donde el mismo Tolkien, él escribe, vaya, estaba escribiendo gran parte del Señor de los Anillos mientras estaba durante una parte durante la Primera Guerra Mundial, otra durante la Segunda, y hay una parte que se rumora que le mandó a su hijo. Su hijo estaba en la Royal Air Force, estaba, digamos, combatiendo en este Christopher, ya en un avión, y le manda una parte que se rumora es la parte en donde Frodo está, digamos, ya dándose por vencido, y Sam le dice que no hay que darse por vencido, dice, porque justamente en todas las historias, en todas las narrativas, es en donde está la noche, donde las cosas tienen menos sentido, donde hay más desesperación, donde parece que nada más va a estar bien, en donde encontramos que las personas que siguen luchando, ¿por qué? Por una sencilla razón, dice, porque hay bien en este mundo y hay la capacidad de encontrar belleza en el mismo. Y por eso vale la pena luchar. Es la misma ficción, la misma narración, el mismo mito que está creando Tolkien, lo que le manda a su hijo cuando estaba en medio de un conflicto que parecía ir en contra de toda racionalidad, de pura oscuridad, de pura noche, como bien mencionas. Exacto. Son las narraciones lo que nos mantienen vivos, lo que nos da esperanza, como también mencionas, y lo que nos hace reencontrar la belleza, ¿no? Entonces me parece que, vaya, no es que no es de a gratis que nosotros sigamos buscando en las narraciones volver a encontrar la belleza y en gran forma el sentido de nuestra vida, ¿no? De nuestra existencia. Sí, porque como decía Mircea Eliade, tenemos esta añoranza del paraíso perdido. Ah,
Y a final de cuentas, ¿cuáles son las películas más taquilleras? Sí, Las más simbólicas. sí. Harry Potter, El Señor El de Señor los de los Anillos, Anillos, Star Star Wars, Wars, eh, El Hobbit. El Hobbit. O sea, todas estas películas, incluso los superhéroes también son Son simbólicos. simbólicos. Muestran la necesidad en el hombre de tener un salvador. Bueno, el de los videojuegos también más taquilleros, el de God of War, ¿no? El dios de la guerra, que tiene toda la mitología griega, es de los clásicos clásicos. Zelda, ¿no? Simbólico a más no poder, ¿no? O sea, Todo lo fantasioso le encanta al ser humano y a pesar de que vivimos inmersos en un mundo lleno de ciencia, donde desde niños nos enseñan la evolución, la química, la física, puro positivismo y querer sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de la sociedad y de todo, y no por un discurso religioso, sino por un discurso mitológico, simbólico, como lo estamos viendo ahorita. claro. Y entonces, de alguna forma, el ser humano busca regresar con estos relatos, no sé, los Avengers, Sí, Superman. Superman, a final de cuentas, es un ser que viene de otro planeta, que tiene un padre allá afuera y entonces que viene a solucionar los problemas de aquí. Pues esto es cristológico completamente. completamente. Entonces, o sea, Y también tiene su kriptonita, que es también su vulnerabilidad, así como es Dios, pues se tuvo que hacer hombre, ¿no? Para poder entender que, pues, claro, y la tenía pasión, ¿no? claro, sus temas y todos estos elementos simbólicos están presentes. Entonces, por más que queramos desafanarnos de lo simbólico, no podemos, porque como decía Casires, somos un animal simbólico. Simbólico. Está padrísimo. Pues me parece que por esta ocasión podemos ir sintetizando con esto. Así es. Vaya, siempre es bueno que en los comentarios pongan si hay algún mito que quieran que analicemos. Vamos a hacer uno sobre el 14 de febrero, ¿no? Con Eros y Psique, etcétera. Eso va a estar padrísimo. Pero también está padre que pongan ahí en sus comentarios pues, lo que piensan, algún análisis también de que les gustaría. Y vaya, sigan a Alex en su cuenta, él también tiene contenido interesantísimo. Y ya saben, si están interesados en un curso de sabiduría antigua, pues él es el más que, como ven, está preparadísimo, más que el indicado, lo van a disfrutar mucho. Y pues muchas gracias por tu tiempo, Alex. No, gracias por la invitación, lo disfruté muchísimo. Perfecto, muy bien. Gracias.